Julio de 1943. Noche tras noche, bajo un cielo sin luna y entre lluvias repentinas, el llamado Tokyo Express se había convertido en la arteria vital de las fuerzas japonesas en las Islas Salomón. Destructores rápidos, cargados de soldados y suministros, atravesaban canales estrechos con una precisión casi suicida, apareciendo y desapareciendo antes del amanecer, burlando durante meses a una flota aliada que aún aprendía a dominar la guerra nocturna. Para muchos marineros estadounidenses, aquellos convoyes parecían fantasmas imposibles de atrapar, una amenaza constante que surgía de la oscuridad y se desvanecía sin dejar rastro. Pero esa noche, en el Golfo de Kula, algo era diferente. Por primera vez, los ecos verdes de los radares estadounidenses dibujaron con claridad las siluetas enemigas avanzando a gran velocidad entre las islas. La tecnología había cambiado las reglas del juego y los japoneses quedaron expuestos como nunca antes. En cuestión de segundos, los cruceros ligeros USS Helena, USS Honolulu y USS St. Louis abrieron fuego con una coordinación devastadora, guiados no por la vista humana, sino por impulsos electrónicos que atravesaban la noche tropical. Más de 1.500 proyectiles de 6 pulgadas cayeron en apenas 5 minutos sobre el destructor insignia Niizuki, al mando del contraalmirante Teruo Akiyama. Para su tripulación, aquello no parecía artillería naval tradicional, sino una pesadilla mecánica, como si el enemigo hubiera inventado una ametralladora gigante capaz de disparar sin descanso. La cubierta superior del Niizuki se convirtió en un infierno de fuego, metal retorcido y gritos ahogados por las explosiones, mientras los sistemas de comunicación colapsaban uno tras otro. Sin embargo, los japoneses no habían llegado hasta ese punto sin cartas ocultas. Sabían que no podían igualar el radar ni la potencia de fuego estadounidense, pero poseían un arma secreta que aún no había mostrado todo su potencial. En ese instante crítico, mientras el Niizuki ardía y el combate alcanzaba un nivel nunca visto, una decisión silenciosa fue tomada en la oscuridad, y algo mortal comenzó su largo viaje bajo el agua, directo hacia el USS Helena. Para el verano de 1943, la lucha por las Islas Salomón había entrado en una fase decisiva y despiadada. 6 meses después de la costosa victoria aliada en Guadalcanal, las fuerzas estadounidenses avanzaban lentamente hacia el norte, isla por isla, empujando a un enemigo que había pasado de ofensivo a defensivo, pero que seguía siendo peligroso, disciplinado y capaz de golpear con una ferocidad inesperada. El centro de gravedad de esta campaña se desplazó hacia la isla de Nueva Georgia, donde el aeródromo japonés de Munda Point se había convertido en un objetivo estratégico de primer orden. Conscientes de que ese aeródromo permitía a Japón amenazar las rutas marítimas aliadas, los estadounidenses lanzaron a finales de junio la Operación Two Nails, desembarcando fuerzas en la isla de Rendova, justo frente a Munda. Desde allí, la presión aumentó día tras día, obligando a los defensores japoneses a depender casi exclusivamente de los convoyes nocturnos del Tokyo Express para sobrevivir. Cada destructor que lograba atravesar los canales llevaba no solo hombres y municiones, sino también la esperanza de mantener viva una línea defensiva que se desmoronaba lentamente. El plan estadounidense para romper ese ciclo era audaz. Para cortar los refuerzos que avanzaban desde el puerto de Bairoko hacia Munda por senderos selváticos, se decidió realizar un desembarco en Rice Anchorage, en la costa norte de Nueva Georgia. Para apoyar esa operación, el contraalmirante Walden L. Ainsworth recibió la orden de llevar su fuerza de tarea 36.1 al Golfo de Kula, una franja de agua estrecha y peligrosa entre Nueva Georgia y la isla de Kolombangara. Desde allí, sus buques podrían bombardear posiciones clave en Vila y Bairoko, debilitando la capacidad japonesa de resistir. Lo que Ainsworth ignoraba era que, al mismo tiempo, el contraalmirante Teruo Akiyama avanzaba hacia el mismo golfo con un nuevo grupo del Tokyo Express, cargado de tropas destinadas a reforzar Vila. Dos fuerzas, con misiones distintas pero objetivos incompatibles, se movían en la oscuridad tropical, separadas por millas de agua negra, y una tensión que aumentaba con cada minuto. El escenario estaba preparado para un choque nocturno que pondría a prueba no solo la tecnología y el armamento,
sino también la sangre fría de los hombres que comandaban aquellos buques de acero. La noche del 4 de julio avanzaba lentamente sobre el Golfo de Kula, envuelta en nubes bajas y lluvias intermitentes que barrían el mar como cortinas de agua. Era una oscuridad casi total, de esas que borran el horizonte y hacen que incluso los buques más grandes parezcan sombras frágiles flotando en un vacío infinito. Poco antes de la medianoche, la Fuerza de Tarea 36.1 comenzó a internarse en esas aguas confinadas, mientras el grupo de desembarco del norte se dirigía con cautela hacia Rice Anchorage para dejar a las tropas que iniciarían la ofensiva terrestre en Nueva Georgia. A la cabeza de la formación estadounidense, los destructores USS Strong y USS Nicholas avanzaban como cuchillas, utilizando sus radares y sonares para despejar el camino. Sus operadores observaban las pantallas con una concentración absoluta, conscientes de que cualquier eco extraño podía significar un ataque inminente. Tras ellos, los cruceros ligeros se movían con confianza, convencidos de que la combinación de radar y artillería los hacía prácticamente invulnerables en un combate nocturno. A las 12:26 de la madrugada, una vez confirmada la ausencia de amenazas inmediatas, Ainsworth ordenó abrir fuego contra las posiciones japonesas en Vila. En cuestión de segundos, la noche explotó en destellos anaranjados cuando los cañones de 6 pulgadas de Honolulu, Helena y St. Louis comenzaron a disparar sin pausa. Aproximadamente 3.000 proyectiles cayeron sobre la costa, sacudiendo la isla y convirtiendo el golfo en un infierno de ruido y luz. Los destructores O'Bannon y Chevalier se unieron al bombardeo, añadiendo el rugido de sus cañones de 5 pulgadas a una tormenta artificial que resonó entre las islas. Tras completar el ataque sobre Vila, la fuerza giró hacia el puerto de Bairoko y repitió el castigo con la misma brutal eficacia. Para los observadores japoneses en tierra, aquello parecía un ataque imparable, una demostración de poder que daba la impresión de que el mar mismo se había rebelado. Sin embargo, mientras los estadounidenses creían dominar la situación, algo imperceptible se estaba desarrollando en la oscuridad más allá de su campo visual, un movimiento silencioso que cambiaría el rumbo de la noche. A las 12:31, el destructor USS Ralph Talbot detectó contactos desconocidos en su radar, aparentemente alejándose del Golfo a gran velocidad. Antes de que pudiera transmitirse una evaluación completa, a bordo del USS Strong ocurrió algo que heló la sangre de sus hombres. El teniente James Corren distinguió, apenas visible, una estela espumosa que se acercaba directamente al casco. No hubo tiempo para advertencias ni maniobras evasivas. En ese instante, la guerra nocturna reveló su rostro más cruel. La explosión llegó como un golpe de martillo colosal. El torpedo impactó contra el USS Strong con una fuerza brutal, deformando el casco como si fuera papel y arrancando de la existencia la sala de calderas de proa en un instante cegador. Todos los hombres que se encontraban allí murieron sin siquiera comprender qué había ocurrido. El destructor se estremeció violentamente, escorándose a estribor mientras el agua del mar irrumpía con un rugido ensordecedor a través de la brecha abierta en su costado. En segundos, la energía se perdió, las luces parpadearon débilmente y la nave quedó herida de muerte en medio de la oscuridad. Los marineros fueron lanzados contra cubiertas inclinadas, resbalando entre cables sueltos y superficies cubiertas de aceite. A pesar del caos, el entrenamiento tomó el control. Se dieron órdenes, se intentaron cerrar compartimentos y se evaluó la magnitud del daño, pero pronto quedó claro que el Strong no podía salvarse. El torpedo había quebrado su quilla, condenándolo irremediablemente. Mientras el buque comenzaba a hundirse lentamente por la proa, el destructor USS Chevalier maniobró con una audacia desesperada para acudir en ayuda de sus compañeros. El capitán del Chevalier ordenó avanzar a toda velocidad y embistió deliberadamente el costado del Strong, encajando ambos cascos con un estruendo metálico que resonó en la noche. Bajo la tenue luz de las lámparas de combate, los marineros aseguraron cabos y tendieron redes improvisadas entre las dos naves. Hombres cubiertos de combustible, algunos heridos y otros aturdidos por la explosión, comenzaron a cruzar ese puente precario en una carrera contra el tiempo y el mar. Pero el rescate no pasó desapercibido. Las baterías costeras japonesas en Enogai detectaron la escena y comenzaron a disparar bengalas que iluminaron el golfo con una luz espectral.
Proyectiles cayeron alrededor de los destructores, levantando columnas de agua que sacudían ambas naves. A pesar del fuego enemigo, el Chevalier logró salvar a 241 hombres antes de verse obligado a retirarse. Poco después, el Strong desapareció bajo las olas, y sus cargas de profundidad explotaron al hundirse, arrebatando la vida a más marineros que luchaban por sobrevivir en el agua cubierta de aceite. Tras la pérdida del US Strong, la tensión entre las fuerzas estadounidenses aumentó al máximo. Los restantes buques de la Fuerza de Tarea 36.1 avanzaban con cautela, conscientes de que los destructores japoneses habían lanzado sus torpedos desde posiciones más allá del alcance visual, en una maniobra que demostraba un dominio de la guerra nocturna que los aliados apenas comenzaban a comprender. La explosión del Strong había sido un golpe inesperado, y la distancia increíble a la que había sido lanzado el torpedo dejó a los oficiales estadounidenses boquiabiertos. Muchos creyeron que solo un submarino podía disparar con tanta precisión desde 1,5 millas o más. La realidad, sin embargo, era que los destructores japoneses habían ejecutado una de las maniobras torpederas más efectivas de la guerra, y la combinación de sorpresa, velocidad y tecnología convirtió aquel ataque en un ejemplo de precisión mortal. Mientras tanto, la operación de desembarco del Grupo Norte continuaba según lo previsto. A pesar de la tragedia en el mar, todos los soldados fueron depositados en Rice Anchorage antes del amanecer, avanzando hacia el interior de Nueva Georgia con la determinación que caracterizaba a los aliados en esta campaña. Los destructores estadounidenses que sobrevivieron al ataque se retiraron hacia Tulagi, con las luces de la madrugada reflejándose en el mar mientras evaluaban daños y reorganizaban su formación. La brecha de seguridad causada por la pérdida del Strong obligó a replantear tácticas y a reconocer que la amenaza de los torpedos japoneses, lejos de ser exagerada, era real y letal incluso para buques aparentemente invulnerables. Al mismo tiempo, el contraalmirante Akiyama ya había reunido un grupo considerable en Bougainville, 10 destructores divididos en 3 unidades, 2 de transporte con más de 2.600 hombres y suministros, y una unidad de apoyo con 3 destructores, entre ellos su buque insignia, Nizuki. A medida que caía la noche del 5 de julio, ambos grupos convergieron hacia el Golfo de Kula, con los japoneses entrando desde el norte y los estadounidenses aproximándose desde el noreste. La tensión era palpable. Cada radar estadounidense y cada vigía japonés estaba alerta. Cada maniobra podía significar la vida o la muerte, y ambos bandos sabían que un solo error podía convertirse en desastre. A las 12:26 de la madrugada del 6 de julio, Akiyama envió a su primer grupo de transporte hacia Vila, todavía humeante por el bombardeo de la noche anterior. Los buques restantes continuaron hacia el sur, preparados para enfrentarse a la fuerza estadounidense. Ainsworth, confiado en la superioridad de su radar y artillería, no imaginaba del todo la letalidad de los torpedos Type 93, Longlands, capaces de recorrer largas distancias con mínima estela y devastador poder explosivo. La noche estaba a punto de convertirse en un duelo tecnológico y táctico, donde cada decisión se mediría en segundos y cada proyectil y torpedo tendría consecuencias fatales. A la 1:36 de la madrugada, el silencio de la noche en el Golfo de Kula se rompió con un destello cegador. Los operadores de radar a bordo del USS Honolulu detectaron múltiples contactos a 210 grados y a una distancia de 24.700 yardas. Los ecos mostraban buques moviéndose hacia el norte a 21 nudos, una formación clara pero difícil de identificar. Ainsworth, tras un rápido estudio táctico, ordenó la alarma general. Cada hombre a bordo se lanzó a sus puestos mientras las campanas de combate resonaban en el casco y la cubierta, marcando el inicio de un enfrentamiento que decidiría el rumbo de la noche. Los destructores Nicholas y O'Bannon se situaron en la vanguardia, preparados para la primera línea de fuego, mientras Honolulu, Helena y Saint Louis se colocaban en el centro de la formación, listos para descargar todo su poder artillero. Radford y Jenkins cerraban la retaguardia, vigilando posibles ataques desde flancos inesperados. Por su parte, los japoneses, expertos en combate nocturno, mantenían una vigilancia exhaustiva con binoculares de gran alcance y ópticas entrenadas en técnicas de visión nocturna, listos para aprovechar cualquier descuido enemigo. La superioridad tecnológica estadounidense en radar
Se enfrentaba ahora a la precisión letal de los torpedos y a la experiencia japonesa en maniobras bajo la oscuridad total. A la 1:47, un vigía en Nizuki divisó sombras al noreste, estimando la distancia en 14.000 yardas. Sin perder un segundo, Akiyama ordenó acelerar a 30 nudos y virar a babor, abriendo los arcos de lanzamiento de torpedos antes de que los estadounidenses pudieran iniciar el fuego. Solo 2 minutos más tarde, Helena abrió la batalla con un primer salvo de sus 15 cañones de 6 pulgadas, seguido por Honolulu y St. Louis. La noche se iluminó en destellos naranjas y plateados, mientras proyectiles caían con precisión devastadora sobre Nizuki, que quedó desorganizado y con sistemas de comunicación severamente dañados. Lo que los estadounidenses no podían ver era la respuesta japonesa. Apenas un minuto después del primer disparo, los destructores Suzukaze y Tanikaze ejecutaron un movimiento ensayado durante semanas. Giraron sus popas para revelar sus baterías de torpedos. Aprovechando los destellos de los cañones estadounidenses como guía, lanzaron cada uno 8 torpedos en rápida sucesión antes de perderse entre cortinas de humo y la oscuridad. 16 torpedos, Type 93, surcaban el agua silenciosamente, dejando solo una estela mínima mientras se dirigían hacia la línea estadounidense, con un poder destructivo que pronto demostraría su eficacia. A las 2:03, mientras la artillería estadounidense continuaba su mortífero bombardeo, la primera torpedera japonesa alcanzó a Helena. La explosión sacudió el buque con violencia, derribando hombres y enviando ondas de choque que retumbaron en todo el casco. La noche tropical se llenó de humo, agua y gritos, y la batalla nocturna entró en una fase crítica, donde la tecnología, la precisión y el valor humano se enfrentaban en una danza mortal sobre las aguas del Golfo de Kula. El USS Helena se convirtió en un infierno flotante en cuestión de minutos. La primera torpeda había partido su proa, y antes de que la tripulación pudiera asimilar el golpe, un segundo impacto a las 2:05 sacudió la cubierta, dejando sin luz la nave y cortando el suministro de vapor a la sala de máquinas trasera. Apenas un minuto después, un tercer torpedo golpeó directamente bajo la quilla, y la estructura comenzó a fracturarse, separando la proa y la popa mientras la sección central se hundía rápidamente. El caos era absoluto. Marineros atrapados en compartimentos inundados luchaban por llegar a la cubierta superior, mientras una corriente torrencial de agua y aceite arrastraba a quienes quedaban rezagados. El jefe mecánico Edmund Klebs recordaría más tarde la desesperación de esos momentos. La presión del agua empujaba de un lado a otro, derribándolo varias veces mientras intentaba avanzar entre compartimentos que se llenaban a un ritmo alarmante. La destrucción era total, y la confusión se mezclaba con un miedo visceral. Mientras tanto, la tripulación que lograba llegar a la cubierta superior se aferraba a todo lo que encontraban: cables, restos de barandillas, cualquier objeto que pudiera flotar. La proa, sorprendentemente, permaneció a flote, ofreciendo un refugio temporal para alrededor de 200 hombres, quienes observaron impotentes cómo la popa y la sección central desaparecían bajo las olas. Mientras Helena se despedazaba, la artillería japonesa seguía activa, aunque sus barcos de apoyo habían realizado maniobras evasivas tras lanzar sus torpedos. El radar estadounidense no había detectado todos los contactos, y Ainsworth, aún creyendo que Helena estaba operativa, ordenó un cambio de rumbo hacia 112 grados. La confusión en la formación estadounidense era creciente. Barcos avanzando hacia posiciones predefinidas sin saber del estado real de su compañera de flota. La destrucción de Helena se produjo en silencio para muchos de los demás buques, que apenas podían imaginar el nivel de devastación que había alcanzado un solo destructor japonés y sus torpedos. Simultáneamente, la tripulación de St. Louis sufrió un susto similar cuando un torpedo japonés impactó, aunque afortunadamente resultó ser un proyectil sin explosión. Este instante de alivio temporal no disminuyó la tensión. Todos comprendían que el poder destructivo de los torpedos japoneses podía acabar con cualquier buque en segundos. Mientras la batalla continuaba, la muerte y el miedo se mezclaban con la urgencia de rescatar a los supervivientes, que flotaban entre restos de madera, aceite y agua fría, muchos heridos o apenas conscientes, luchando por mantenerse a flote en medio de la oscuridad. Mientras el amanecer comenzaba a asomar sobre el Golfo de Kula, los destructores estadounidenses Nicholas y Radford
emprendieron la peligrosa tarea de rescatar a los supervivientes de Helena. El mar estaba salpicado de restos de la nave, balsas improvisadas y hombres cubiertos de aceite, luchando por mantenerse a flote. Cada movimiento debía ser calculado con precisión, ya que cualquier error podía significar que más vidas se perdieran entre las olas traicioneras. Los marineros del Nicholas arrojaban redes de carga hacia los hombres en el agua, quienes trepaban con dificultad, algunos heridos, otros exhaustos, y muchos apenas conscientes tras horas de lucha contra el oleaje y el calor tropical. Pero el rescate no sería fácil ni seguro. A las 3:41, los radares estadounidenses detectaron contactos aproximándose desde el oeste y el sur. Los destructores japoneses Suzukaze y Tanikaze habían regresado tras recargar sus tubos de torpedos, buscando infligir más daño. La tensión se disparó. Cada segundo contaba, y los rescatistas debían equilibrar la necesidad de salvar vidas con el riesgo de enfrentarse a nuevos ataques. Afortunadamente, la oscuridad y la dispersión de los buques permitieron que los japoneses pasaran sin detectar a los estadounidenses, permitiendo que la operación de rescate continuara. El rescate avanzaba con cautela, mientras los barcos se movían lentamente entre los supervivientes, lanzando más redes y asegurando balsas improvisadas. A medida que la luz del día se intensificaba, cientos de hombres fueron recogidos, pero aún quedaban muchos aferrados a la proa flotante de Helena y dispersos por las corrientes que los llevaban hacia las islas cercanas. Algunos grupos, gracias a corrientes favorables, lograron acercarse a Bella la Bella y otras pequeñas islas, donde la ayuda de isleños locales y observadores aliados resultó crucial para mantenerlos a salvo de las patrullas japonesas. A lo largo de varias horas, los sobrevivientes comenzaron a ser concentrados y atendidos. Los marineros heridos recibieron primeros auxilios a bordo de los destructores, mientras que los más fuertes ayudaban a los compañeros a subir a bordo. La coordinación era impecable considerando el caos. Oficiales y tripulantes trabajaban sin descanso, conscientes de que cada minuto contaba. Al final, la operación de rescate alcanzó su máximo éxito cuando más de 735 hombres fueron reunidos, un número que representaba la mayor parte de la tripulación sobreviviente de Helena, aunque 168 hombres habían perdido la vida, la mayor pérdida estadounidense en aquella batalla. Mientras los barcos se retiraban hacia Tulagi con los sobrevivientes, la mirada de los comandantes se dirigía hacia el futuro. La lección había sido dura. Los torpedos japoneses demostraron su letalidad. La guerra nocturna había cobrado un precio mortal y la coordinación y valentía de los marineros estadounidenses había salvado muchas vidas. Pero la amenaza permanecía. La noche en Kula Gulf había enseñado a ambos bandos que cada acción, cada maniobra y cada decisión tendría consecuencias inmediatas en los combates futuros de las Islas Salomón. Tras horas de maniobras cuidadosas, los destructores Nicholas y Radford completaron gran parte de la operación de rescate, logrando reunir 735 sobrevivientes de Helena. Sin embargo, algunos hombres permanecían dispersos, aferrados a la proa flotante o arrastrados por corrientes hacia islas cercanas. La coordinación con los isleños y observadores aliados se volvió crucial. Balsas improvisadas fueron dirigidas hacia lugares seguros, mientras que los heridos recibían atención inmediata, aunque el agotamiento, las quemaduras de aceite y la exposición prolongada habían dejado a muchos al borde del colapso. Aquella labor heroica no solo salvó vidas, sino que también consolidó la reputación de las tripulaciones estadounidenses en operaciones de rescate en condiciones extremas. Mientras tanto, la aviación aliada se movilizó rápidamente para asegurar que los barcos japoneses restantes no pudieran aprovechar la confusión. Aviones de la Armada y de la Fuerza Aérea realizaron ataques coordinados contra Nagatsuki, que había encallado cerca del puerto de Bambari. Aviones de ataque en picado y torpederos, escoltados por cazas, lograron infligir múltiples impactos, a pesar de la resistencia feroz de la artillería del destructor y de los cazas japoneses Zero. Finalmente, los bombarderos B-25 regresaron por la tarde para completar la misión, incendiando el Nagatsuki y provocando la explosión de sus almacenes de munición, obligando a la tripulación japonesa a abandonar el barco, dejando la nave completamente destruida. Mientras los días posteriores avanzaban, los supervivientes de Helena continuaron siendo reunidos. Un grupo de 165 hombres
alcanzó Bella la Bella el 7 de julio, recibiendo ayuda de los isleños y de observadores aliados, incluyendo provisiones, balsas y asistencia médica. Otros 87 lograron llegar a una pequeña isla cerca de Rice Anchorage, donde fueron rescatados por los destructores Gwyn y Woodworth. La operación de rescate fue considerada épica, demostrando la combinación de valentía, coordinación y tecnología en la salvaguarda de vidas humanas en medio de un conflicto devastador. A medida que el humo se disipaba sobre Kula Gulf, ambos bandos reclamaban la victoria. Los japoneses habían logrado desembarcar 1.600 de los 2.600 soldados destinados a Vila, cumpliendo parcialmente su misión, mientras que la pérdida de Nizuki y Strong representaba un alto costo en vidas y naves. Los estadounidenses, aunque habían perdido a Helena, habían salvado a la mayoría de su tripulación y demostraron la eficacia de su artillería y radar, aunque a un precio doloroso. La batalla dejaba lecciones tácticas claras: la letalidad de los torpedos japoneses, la importancia de la guerra nocturna y la necesidad de adaptarse rápidamente en un entorno donde cada error podía resultar mortal. Con el sol ascendiendo sobre el Golfo de Kula, la batalla había terminado, pero sus efectos continuaban resonando. Los supervivientes de Helena y las otras unidades estadounidenses recuperaban fuerzas mientras los comandantes analizaban la noche de horror y valentía que acababan de vivir. La pérdida de la nave había sido devastadora, con 168 hombres fallecidos, pero la valentía y coordinación de las tripulaciones habían permitido rescatar a 735 marineros. Cada oficial y marinero entendió que la guerra naval en las Islas Salomón no solo dependía de la artillería y la tecnología, sino de la rápida adaptación, la previsión y la disciplina bajo presión extrema. Por el lado japonés, el desembarco de 1.600 soldados en Vila representaba un éxito parcial, aunque la pérdida de Nizuki y Strong demostraba que la agresividad debía equilibrarse con prudencia. Los oficiales japoneses estudiaron la batalla para perfeccionar sus tácticas de guerra nocturna, el manejo de torpedos Type 93 y la coordinación entre grupos de transporte y unidades de apoyo. A su vez, los estadounidenses aprendieron a respetar la letalidad de los torpedos japoneses, a valorar la guerra nocturna y a ajustar sus maniobras de radar y artillería, adaptando sus tácticas para minimizar riesgos en futuros enfrentamientos. La batalla del Golfo de Kula se convirtió en un ejemplo emblemático de cómo la tecnología y la habilidad humana podían decidir el resultado de un enfrentamiento. El radar estadounidense permitió un bombardeo preciso desde distancias considerables, mientras que los torpedos japoneses demostraron ser armas devastadoras, capaces de cambiar el rumbo de la batalla en segundos. Esta lección no fue olvidada por ninguno de los bandos, y semanas más tarde, en la batalla de Kolombangara, ambos aplicaron lo aprendido. Los estadounidenses mejoraron la coordinación y la vigilancia, y los japoneses perfeccionaron el uso de sus torpedos y maniobras nocturnas. El legado de Kula Gulf trascendió la campaña de las Islas Salomón. Mostró la transición en la guerra naval, de combates decididos por la vista y la artillería a enfrentamientos donde el radar, los torpedos de largo alcance y los sistemas de comunicación determinaban la victoria. El Tokyo Express continuó sus operaciones por poco tiempo más, pero la superioridad estadounidense y la progresiva recuperación de islas estratégicas marcaron el fin de estas incursiones. La historia de los marineros que sobrevivieron, los heroicos rescates y los sacrificios realizados permanece como un testimonio del valor y la resiliencia en condiciones extremas. Si te ha gustado esta historia, no olvides dar like, comentar lo que piensas sobre estos eventos y suscribirte al canal para más relatos históricos que revelan los secretos y la valentía de la Segunda Guerra Mundial.